Bueno, voy a escribir algunas palabras. Voy a tratar de hablar de Wandelén sin spoilearlo. Wandelén es un cuento de construcción, de mundos posibles, donde una opción no anula a las otras. Ningún mundo debe destruir al otro para crecer. Una historia donde las formas de estar y ser conviven, se enriquecen, se mezclan. Las ilustraciones que hizo Rodrigo para este libro acompañan y complementan el clima y el tono del texto. Esto es muy difícil en literatura para infancia, así que eso me gustó mucho. Desde la elección de los materiales y colores, las ilustraciones despiertan y sostienen las ideas de asombro y de búsqueda del libro. Bueno, y antes de seguir, no me quería olvidar de mencionar que este libro está editado porque es lo que dijo Nancy, fue recomendado por el jurado de la convocatoria 2024 para su edición en el concurso anual del FER, del Fondo Editorial Río Negrini. Y hablando de construcción y de mundos posibles, me quedé pensando también esto, que hay cosas en nuestro mundo actual que existen, que son importantes, que posibilitan, que abren puertas, que nos ayudan a crecer. Y bueno, tal me parece que es el caso de una editorial estatal como es el FER. Digo, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, y volviendo al cuento de Moni, es un texto que tiene niveles de lectura. Puede leerse como la historia amorosa de descubrimiento y aventura que es. También puede verse su forma circular, en donde se traza un camino en base a la búsqueda y la curiosidad para obtener resultados, encontrar cosas, palabras y más curiosidad. También juega con la intertextualidad, con un hermoso poema de Liliana Encalao, y plantea una ampliación del universo conocido con esa otra lengua no oficial, en comillas, que está escondida pero viva, y los saberes de la abuela Juanita sobre el mapudungún y las plantas, el entorno. Aparece la idea de guardar lo que las palabras significan, porque eso, las palabras y su significado, tienen importancia. Como dice el epígrafe del cuento, la lengua que hablamos es parte de nuestra esencia, es una manera de sentir y comprender el mundo que nos rodea. Quienes saben 2 o más idiomas deben de haber experimentado que el mundo nombrado no es exactamente igual dependiendo con qué lengua se lo nombre. Así que el idioma también configura lo que nos rodea, cómo lo percibimos y quiénes somos en ese mundo. Pero bueno, por sobre todo para mí Wandelén es un libro poético, donde además la protagonista tiene las posibilidades. Y en ese sentido, el libro hace un planteo del mundo ideal. Juanita, pese a vivir en el campo, puede ir a la escuela. La familia logra llevarla. En la escuela tiene una buena docente. Tiene una buena docente y además hay una biblioteca. La docente está informada y ha pensado. Y en su casa, Juanita es acompañada en su búsqueda y aprendizaje. No recibe negativas ni evasivas, ni se le dice que no hable en lengua, como ha sucedido y quizás todavía sucede en algún lugar. En este cuento, una niña crece en libertad y sin miedo, sin temor por ser mujer, por ser mapuche, por ser del campo. Ojalá todas las personas pudiéramos vivir y crecer con esta libertad. Hace poco tuve una conversación sobre si es recomendable que en las historias para infancias el mundo sea más cercano al ideal o si por el contrario la literatura debería plantear universos más reales. No llegamos a ninguna conclusión, pero quizás haya riqueza en pensar en esta dicotomía. El mundo como debería ser o como es. Por supuesto que las infancias y todo el resto de la gente sabe cómo es el mundo real. El riesgo, creo, es que quizás a fuerza de no tenerlo cerca, de no poder vivirlo, nos vayamos olvidando, infancias y adulteces, de ese otro mundo, el mundo que podría o debería ser.
uno donde los lazos de confianza y respeto estén trazados y sean indestructibles, donde a nadie se le ocurriría arruinar el planeta o restar posibilidades a una persona por ser mujer, por pertenecer a un pueblo originario, por ser menor de edad, por vivir en el campo, por no tener mucho dinero o poder. Bueno, en todo esto me hizo pensar este libro, en la felicidad de existir, de ser, de ir descubriendo lo que nos rodea y a una misma, de dónde venimos, y en que esa felicidad se parece a la poesía. Ese universo posible es un universo poético o poetizado, que no quiere decir naif, ni simple, ni endulzado de más, ni rosa. Un mundo visto a través de la poesía es crudo y real, entero, desmesurado a veces, vivo sobre todo. Un mundo que merecemos conocer, recorrer y construir. Wangelén habla de identidad. ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Y qué mundo es este, visto por mí? Terminé de leer Wangelén con una sonrisa, con gratitud y rodeada de calidez y esperanza. Una estrella, una niña, una forma de estar en el mundo. Bueno, espero que les guste tanto como a mí. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Le había pedido a Adrián Moyano que me enseñara a saludar en mapudungún y no lo logré. No puedo. Así que a pesar de que no es apropiado, voy a decir mani mani. Bueno, tengo un montón de cosas que agradecer antes de pasar a las preguntas. Empezar por todos ustedes que están acá acompañándonos en este momento tan lindo para Rodrigo y para mí. A Nancy, que no sé dónde está acá, gracias Nancy porque hizo que todo esto fuera posible, con calidez, buena onda, atendiéndome el celular a cualquier hora. También a Cultura de la Provincia y al Consejo Deliberante que me dio la posibilidad de hacer la presentación en esta sala y bueno, al técnico de sonido que nos está acompañando un sábado a la tarde. También al Fondo Editorial Rionegrino, porque sigue manteniendo la bandera de la literatura rionegrina a pesar del contexto desfavorable en el que nos encontramos. Y en particular quiero agradecer a Claudio García, que fue su director hasta hace menos de 20 días, cuyo alejamiento lamento un montón y espero que la persona que lo suceda siga con un proyecto igual o mejor. Anaí, Mariluán, que va a cantar después de que charlemos un ratito, un par de canciones, gracias. Es una talentosa artista, cantora y compositora mapuche que admiro y va a poner magia a Wangelén. A Anto, a mi hermana y a mi mamá, que hicieron cositas ricas para compartir después. A mi hija, que me acompaña hace 37 años, gracias. Bueno, al jurado que recomendó a este libro por sus palabras elogiosas, la verdad fue muy conmovedor para nosotros leer la apreciación de gente que no conocemos de esa manera. A Rodrigo, que aceptó este desafío, no nos conocíamos. Yo había empezado a escribir este libro y de repente me agarró un paro cardíaco y digo, necesito un ilustrador. Y mi hijo Martín me dice, yo tengo un amigo que es ilustrador. Yo estaba en La Plata, así que nos contactamos por forma virtual y fuimos haciendo la construcción de este diálogo entre el texto y la imagen en forma virtual y nos conocimos en carne y hueso cuando ganamos. Bueno, también tengo un agradecimiento especial a Vanessa Gallardo Yancaqueo y a Adrián Moyano, que me asistieron en la traducción de un pequeño poema que escribe la protagonista de este cuento, al mapuzungún, que por supuesto soy incapaz de hacer. Y a Liliana Calao también quiero agradecerle que me haya hecho llegar la versión escrita del poema que uso en una parte del libro. Y quería contarles que el canal Paca Paca hizo una serie de poemas para la Tierra, Poemas de la Tierra se llama, en 2020
22, cuyo primer capítulo está destinado a la lengua mapuche. A través de ese capítulo de Paca Paca, yo conocí este poema de Liliana Ancalao y quería, que está narrado por el hijo de Anaí y Adrián y otra persona que no sé quién es, otro niño, niña. No, es mío. Ah, Eli, bueno. Y quería pedir si podemos ver se nos fue el video. Acá está. Por favor, si podemos ver el video. Es muy cortito y después pasamos a las preguntas. Hay estrellas en el cielo que podemos admirar. Hay estrellas en los mares que no podemos pescar. Hay estrellas en el campo que no debemos cortar. Estrellas del cielo veo, estrellas del mar que no. Estrellas del campo vuelo, pero todo el año no. Estrellas. Liliana Ancalao, poeta mapuche. Y hablar nuestra lengua materna. Pintemos el mundo con nuestra poesía. Bueno, el video es hermoso. Yo tengo preguntas. Tengo preguntas primero para Mori y después para Rodrigo. La primera que me surgió cuando pensé en esta presentación es que vos sos un montón de cosas. Porque sos matemática, sos bióloga, sos escritora, seguro otro montón de cosas que todavía no descubrí. Entonces, la primera pregunta es cómo fueron conjugándose, cómo se conjugan todos esos intereses en tu vida. Bueno, yo estudié matemática y durante casi 40 años, me faltaron 3 meses nomás para cumplir los 40 años, me dediqué a la docencia, enseñé matemática y también trabajé en modelos matemáticos para contestar preguntas en ecología. Ese era mi lado A de mi vida. Y pienso que eso tiene una fuerte relación con la ficción, porque es como una construcción de mundos posibles, ¿no? Porque la matemática es inventar cosas, contestar a preguntas como ¿qué pasaría si? Y también siento que la disciplina me dio como un fuerte poder de argumentación, una lógica muy fuerte que yo me doy cuenta que traslado a mi narrativa. Y también, a pesar de que probablemente solo 2 de los que están acá coincidirán conmigo, la matemática es muy bella, ¿no? Y tiene belleza en su formulación, en su simplicidad, y a mí la belleza me encanta, y o sea, yo disfruto de la belleza. Entonces supongo que esa cuestión también me ayuda a escribir, ¿no? Bueno, también descubrí, sos viajera. Leila Guerreiro tiene un poema que se llama Listas, que si pueden, búsquenlo, está buenísimo. Y ella enumera ahí cosas que la ayudan y cosas que no ayudan para escribir. Ahora mi pregunta es, ¿viajar ayuda a escribir? ¿Por qué? Bueno, para mí sí es una de las cosas que me ayuda, pero fundamentalmente me ayuda porque a mí me gusta, o lo hago con frecuencia, viajar sola. Entonces aprovecho esos largos viajes para escuchar música, para pensar, para contemplar, para hablar sola también. Bueno, y en ese diálogo conmigo
hay como una elaboración de ideas, tengo como la posibilidad de tener una concentración y un momento de reflexión importante, pero también eso me lo da la caminata en la montaña, la caminata en la playa, me encanta ir a caminar sola en la playa y eso me hace pensar. O sea que yo volví a leer el poema de Delia Guerreiro y creo que lo que no me ayuda a escribir es el compartir con el espacio con mucha gente. Me gustan más bien los lugares, ay, gracias, los lugares solitarios donde puedo pensar y dejar volar la imaginación, ¿no? Bueno, y viniendo un poco al terreno de literatura para infancias, ¿cómo apareció en tu universo creativo? Porque, digamos, vos escribías para adultos y de golpe, ¿cómo fue esta aparición? ¿Vos te encontraste con ella vino a vos? Sí, yo creo que nos tropezamos porque mi primera incursión en la literatura infantil fue a partir de una convocatoria que hubo del Plan Nacional de Lecturas en 2023, Plan de Lecturas Río Negro en 2023, que invitaban a escritores de la provincia a escribir textos para armar un corpus de lecturas para trabajar con docentes en las escuelas primarias. Y yo tenía este personaje del que después vamos a hablar un ratito, dando vueltas y con mucha torpeza hice un cuento que yo dije, este es un cuento infantil. Después de que elaboré muchas cosas, me pareció que no era demasiado. Yo había querido decir todo en ese cuento. Igual, bueno, fue aceptado, fue bien recibido. Y bueno, que me quedaron muchas cosas para decir de ese personaje. Igual no es que yo me fui a la literatura para las infancias, o sea, es una primera experiencia, un universo que me encanta, que he descubierto que puedo abrir una puertita y espiar ahí y decir, uy, qué lindo esto, pero sigo también pensando en la literatura para adultos y adultas. Sí, no nos dejes por favor sin literatura para adultos y adultas. Bueno, en específico sobre Guanguelén. Ahí vamos a... ¿Cómo llegó Juanita Ancalao a tu vida? Es una cosa muy linda porque hace, no sé, 20 años escribí un cuento que se publicó en el primer libro que publiqué, se llama Todo lo que debemos decidir, que se llama Crisol de razas, que es un título, o sea, es una expresión horrible, es un título irónico también, pero en ese cuento yo lo que quería era mostrar de qué manera el sistema educativo, a través de la intervención pedagógica, pone una escala de valores y cuestiones que dejan afuera un montón de gente. O sea, yo tenía más como una idea política ahí, más que una cuestión de ternura infantil en ese cuento. Y necesitaba un nombre, y yo había hecho muchos talleres de fotografía con la Escuela de Arte de la Llave, y había ido a la Línea Sur varias veces, y el apellido Ancalao es un apellido bastante común. Entonces, la musicalidad de Juanita Ancalao me encantó y puse ese nombre al personaje de la nena, que la maestra le habla de San Martín, le habla de los próceres, le habla de las gestas heroicas, le habla de Mercedita, que tiene los bucles rubios y divina, con un vestido blanco, que en el Villiquen se ve medio amarillo. Y ella tiene una visión de su realidad comparada con esa, donde pierde, ¿no? Su papá con las botas todas llenas de tierra, de venir trabajando en el campo, y San Martín con las botas todas lustradas en el Villiquen, ¿no? Y bueno, y ese personaje quedó ahí más en mi corazón que en mi cabeza, me parece. Y cuando empecé a pensar en esta literatura infantil para la convocatoria del plan de lectura Río Negro, rescaté ese personaje y ahí me di cuenta que se llamaba igual que Liliana Ancalao, que es una poeta que admiro y que es la autora de ese poema que acabamos de escuchar.
Y buscándolo en internet me tropecé con una canción de Anaí que se llama igual que Guaquelén. Entonces dije, bueno, todas estas sincronicidades tienen que... Son algo, Claro, significan tienen algo. que ser algo. Así que bueno, ahí Juanita empezó a formar parte de este universo literario para las infancias. Bien. Sigue por ahí, Juanita. Tiene Sí, más sí, hay yo tengo dos cuentos ya publicados ahí en el plan de lectura Río Negro, que son cuentos que no están ilustrados, pero tengo acá el WhatsApp que lo compromete, tengo a Rodrigo comprometido porque hay una cosa que pensé que es muy interesante. Cuando uno lee un libro, lo que sea, uno se imagina el personaje. Cuando el personaje es dibujado, es actuado o es puesto en la cara de alguien, ya está. O sea, Juanita es de Rodrigo, o sea, la va a tener que ilustrar él. Bueno, esos dos cuentos están terminados, publicados, pero sin ilustrar, y después tengo dos más ahí en danza. por salir. ¿Y cómo fue tu propio recorrido lector? Tu relación como lectora con la literatura para infancias. Yo siempre fui una lectora voraz, yo leía hasta las instrucciones de Yapú. Y tengo como dos etapas, ¿no? En mi infancia que leía, mi mamá me compraba algunos libros, me buscaba en la biblioteca, y recuerdo especialmente una colección de Enid Blyton que era las aventuras de los cinco, no sé qué, y que eran claro, de piratas, de, no sé, tesoros, y ellos comían mantequilla de maní, y a mí me parecía fantástico. Bueno, y después, cuando tuve mis hijos, volví a tener un acceso a la literatura infantil que también me devoré. Les leía a ellos o leía antes de darles los libros, recuperé a María Elena Walsh, a un montón de escritores y escritoras que hacían una literatura que un poco se separa de esto que yo hice, porque es como una literatura fantástica, ¿no? Como, no sé, la Manuelita la Tortuga, o no sé, por mencionar un bicho. Y en este cuento hay una realidad. Es una nena que vive en el campo y mira el futuro, su vida y sus placeres, sus deseos, con esperanza, pero no hay fantasía en el sentido de que no hay bicho que habla. Claro, no es fantasioso. Digamos. Exacto, sí. Y bueno, ¿y qué te parece esto que yo mencionaba en la presentación? Para vos, ¿desde qué ángulo hay que escribir para infancias? Esto de presentarles un mundo más parecido al real o mostrar un mundo diferente, quizás más amable. ¿Cómo lo sentís vos? El mundo es horrible, o sea, pero también tiene cosas lindas, ¿no? Entonces, muchos de los cuentos que yo escribo para adultos, de los cuales hay varias víctimas acá, son cuentos muy duros. Y muchas veces los protagonistas son niños que viven cosas feas como el bullying, el maltrato, el abandono, cosas que son horribles. Entonces me parece que la literatura para las infancias debería ser una literatura que apunte a mostrar que el mundo que queremos para los niños y las niñas, y que no haya una cosa del estilo vos mujer, sos feo, sos pobre, sos del campo, sos de una comunidad originaria, no te he visto que no vas al baile, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo que muestre que todos tenemos, todos y todas, el derecho a tener un futuro como se nos da la gana, ¿no? Vengamos de donde vengamos. Hablando de esto, de las literaturas, las formas de decir las cosas o de mostrar el mundo, ¿qué diferencias y similitudes podés trazar entre escribir para infancias y escribir para personas adultas? Sí, yo en cuanto a la forma, al proceso de escritura, no sé, no creo que haya diferencias. Me pongo con la misma pasión, concentración y reflexión que en un caso y en el otro. Lo que cambian son los contextos y qué es lo que a mí me gustaría decir, ¿no? Qué es lo que yo quisiera que un niño o una niña que lee este cuento tenga en su corazón después de leerlo, ¿no?
la valorización de cosas como la ternura, como el disfrute, como los sueños, ¿no? Incluso me gusta pensar a la escuela como, o sea, me encantaría, hace mucho que no voy a la escuela, ¿no? Que no transito una escuela primaria, pero también pensarlo como un trampolín para los sueños individuales de los chicos, ¿no? Que acá en este cuento hay una maestra, como decías vos, una maestra que está atenta y que ve que esta nena que quiere ser escritora escribió 3 líneas y ella le dice, es un poema hermoso, a una nena que quiere ser escritora. Eso es un trampolín, ¿no? En ese sentido creo que sí hay cosas que tienen que ver con el objetivo, que no es ni hacer visible una cosa, una realidad, ni permitir un espacio de reflexión sobre esa realidad, sino abrir puertas, ¿no? Y ventanas y caminos. Bueno, y yo sé que es difícil hablar del futuro, más en estos tiempos, pero ¿qué planes, proyectos o deseos en relación a la escritura tenés? La escritura, porque deseos tengo también. Sí, claro. Aboquémonos ahora. Podríamos terminar pronto. Por ejemplo. Tengo, bueno, 2 cuentos donde Juanita Ancalao es protagonista, que los tengo ahí a medio camino. Son cosas que van a ser difíciles porque imprimir un libro a color hoy, no sé, creo que está afuera de las posibilidades de cualquier particular. Y también estoy trabajando en un libro para personas adultas relacionado con las maternidades. Eso está medio verde todavía, ¿no? Pero yo sigo explorando ahí, ¿no? Cosas que a mí me atraviesan y yo quiero pensar. Y para mí una forma de pensar es escribir una historia de alguien que transita esa realidad, que es como, bueno, hablar de otro, ¿no? Bueno, es esa persona que no sabemos que no existe, pero podría, que está transitando esta realidad, y bueno, uno puede, no sé, conmoverse, puede entender, puede pensar, puede cambiar, ¿no? Bueno, así que eso. Bueno, ¿Querés agregar algo más? después, al final, después de Rodrigo. Bueno, el ilustrador. También cuando vi las ilustraciones de Rodrigo también me empezaron a aparecer un montón de preguntas en la cabeza. Y lo primero que pensé, bueno, un ilustrador de Bariloche, criado acá, yo también soy de acá, así que... Y me vi esta imagen de las tardes largas, lluvia, nieve, no podés salir, ¿qué haces? Y ahí yo me imaginé que vos, te imaginé dibujando, inventando, pero bueno, en mi imaginación, o más o menos así fue la realidad. ¿Cómo llegaste a la ilustración? ¿Cuándo sentiste que el dibujo, la ilustración y vos tenían algo que ver? En realidad yo era como más un niño mono, que le gustaba mucho jugar, mucho correr, molestar. Entonces, capaz no era tan normal que yo esté dibujando, era más probable que yo esté enfrente de mi casa, revolcándome ahí en un bosquecito, o saltando de un árbol con un tapado de mi mamá para fingir que era Batman y caía más lento. Entonces era raro que yo me ponga a dibujar. Lo que sí pasaba era que, bueno, mi mamá nos crió a mis 2 hermanas y a mí sola con un trabajo de doble tiempo, doble turno, entonces las siestas existían. Y capaz un niño no se podía escapar de la casa en esos momentos porque era peligroso, así que, claro, los pocos momentos en los que yo podía como dibujar o leer. Y ahí fue cuando empecé a dibujar. Pero no tanto por el deseo de dibujar, sino porque creo que todos tenemos algo que contar, algo que expresar y una forma de hacerlo. Entonces todas las aventuras que yo vivía en mi cabeza cuando estaba en el bosquecito o saltando de un árbol, las trasladaba ahí. Y después, con la edad, ese bosquecito de enfrente desapareció, empezaron a vivir vecinos ahí, ese árbol ya no era tan grande. Entonces, yo siempre leí mucho
leí un montón, y empecé a crear las historias desde ese lado. Capaz no contaba toda una historia, pero sí creaba un personaje que pudiese vivir esas historias. Entonces, mi encuentro con el dibujo, realmente por más de que dibujé desde pequeño, porque creo que todos los niños dibujamos, no fue hasta la adolescencia cuando ya no tenía esos lugares para inventarme los mundos. Entonces, aprovechaba cualquier momento donde no me podía mover en dibujar. Era una forma, por ejemplo, de prestar atención en el aula, era bueno, tenía 2 o 3 cositas escritas y después todo dibujado, porque me inventaba historias ahí que pudiesen vivir esos personajes. Y ¿sabes qué? No sé en qué momento dije como, che, me voy a dedicar un poquito más al dibujo, a la escultura. Sé que un día pasó. Fue simplemente como eso, como tenía posibilidad de ir a la universidad, estudiar algo y era lo que me permitía seguir creando. Nunca fui muy bueno con las palabras, entonces lo expresaba desde otro lado. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste y dónde? En el UPA estudié profesorado en artes visuales con especialidad en escultura. Entonces tuve 2 años de dibujo, pintura, y después fue todo el tiempo escultura, por lo que tengo como mayor dominio en la forma y no tanto en el color. Entonces cuando se me acercaron a decir, che, tenemos un cuento así que queremos ilustrar, fue todo un reto, porque por más de que con las acuarelas me llevaba bien, fue con el único material que me llevaba bien para ilustrar, para dibujar además del digital, no lo había tocado hace como 2 o 3 años. Y dije como, bueno, vamos a probar, vamos a hacerlo. Y me enamoró, fue un reencuentro hermoso, que por suerte se dio bien. Fue muy lindo eso. Bueno, ahí, con lo de las acuarelas, te quería preguntar, ¿cómo es este proceso de ilustrar un libro de infancia? Porque una cosa es, bueno, me imagino algo, lo escribo, lo dibujo, y otra cosa es, me llega el texto ya escrito, ya cerrado. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero y principal, hermoso. Fue muy lindo enfrentarme a eso, a esas posibilidades. A mí no me gusta dibujar mucho por comisión. O sea, si me piden dibujarme algo, es muy probable que no lo haga o lo empiece y no lo termine. Pero me encontré con Juanita y fue muy distinto. Fue realmente hermoso porque de repente salía un mundo que ya estaba planteado y yo tenía que dibujar una protagonista que por más que ella me hayan dado las especificaciones, yo estoy seguro que las especificaciones que me dio ella no eran como realmente se imaginaba Juanita, y capaz a la Juanita que yo dibujé tampoco era como me la imaginaba yo. Fue como lo que pude hacer con lo que me dieron, y ahora que la veo como no me la puedo imaginar de otra manera, de todas formas. Fue muy lindo. Hay una cosa, cuando uno crea, cuando uno dibuja, es como que tiene una conversación con la obra. Y esa obra te contesta y vos querés como imponer tu voluntad, decir, bueno, yo quiero esto, quiero tal persona saltando de un rascacielos, no sé. Y de repente lo dibujas y te das cuenta que no es como vos querías. Entonces la obra como que te devuelve algo, como si che, esto no funciona. Y hay cosas que uno quiere que no funcionan, y hay cosas que uno no quiere que funcionan muy bien. Entonces ahí está la conversación con la obra, más cuando se suma después un tercero que es muy loco. Eso te iba a preguntar, ¿cómo había sido esa conversación? Por un lado con el texto y por el otro lado con Moni, porque me imagino que ella también tenía una Juanita en la cabeza y qué partes contar, qué partes no del cuento. ¿Cómo fue ese...? Por suerte, con Moni trabajamos muy bien. Hicimos casi todas las hojas en una semana, porque nos anotamos como medio tarde, así como con dudas, y si llegábamos o no llegábamos, pero funcionamos muy bien. Entonces, todos los días nos juntábamos, o sea, hacíamos por la virtualidad, leíamos una página o dos y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer sobre esta página? Ella me contaba su idea, yo le contaba mi idea, y después bocetaba. Una vez que bocetaba, era como que se lo mostraba a ella, y veíamos qué es lo que nos contaba la historia, qué era lo que funcionaba. Porque
Cuando no hay texto, es mucho más fácil ocupar esos espacios con imágenes, con elementos, pero sabiendo que hay cosas ahí, tenés que balancear la obra desde otro lado, permitiendo que el texto se incorpore. Y eso fue todo un desafío, que por suerte los dos lo pudimos trabajar muy bien juntos. Porque capaz yo dibujaba algo de un lado y me decía, che, esto acá no va a funcionar porque acá va más texto, entonces lo volvíamos a hacer y no teníamos mucho tiempo. Entonces lo que hacíamos era, yo trabajaba todo en digital, todo el boceto en digital, que podía corregirlo rápido, mover las cosas rápido, y una vez que estábamos conformes con lo que estaba, lo pasaba a lápiz y después ahí acuarela cuando ya estábamos de acuerdo con lo que iba a hacer. Bueno, las acuarelas están colgadas acá, después si quieren, mírenlas en detalle. Bueno, es más o menos, a ver si no se repite. Esto, porque pregunto, a partir de leer el texto, ¿qué pasa después? ¿Cómo aparecen esos personajes? Si los soñás, los buscás en la calle, entre gente conocida. Esta es fantasía mía, ¿no? Digamos, yo me imagino, voy a dibujar, entonces ando buscando acá entre el público quién tiene la cara de mi personaje. ¿Pasa eso o cómo aparecieron los personajes? Estoy seguro que a muchos artistas les debe pasar eso. En mi caso, vino una idea muy bien planteada sobre Juanita, y yo traté de ser lo más fiel posible, pero creo que medio que derrapé en algunas partes, me tomé ciertas libertades, y si pasaban, pasaban. Y por suerte pasaron. En este caso estamos hablando de Juanita, pero si no, en general, a la hora de crear un personaje, yo no es como que voy buscando gente que se parezca a mi personaje, sino que de repente hablo con alguien que me cae bien, que me inspira, y una vez que esa persona me inspira, como bueno, pienso en hacer una ilustración para esa persona, un dibujo para esa persona, un personaje para esa persona, que no es necesariamente esa persona. A mí me puede mucho el cariño, entonces es muy probable que si es que una persona me caiga bien, en algún momento yo dibujé algo pensando en ella, y de ahí se crea todo un mundo. Por más que nunca lo vuelva a seguir, es como que ese personaje pertenece a ese mundo y pertenece a esa persona que me inspiró. Bueno, sobre las técnicas que usaste para ilustrar, un poco contaste, y también quería saber si hubo un motivo particular para usar esas técnicas. Yo creo que las acuarelas se prestan para todo, son un material hermoso. Moni también ya tenía planteado la idea de que sean acuarelas, le gustaba eso, y por suerte era como el material con el que me llevaba bien. Así que ese fue como una coincidencia muy buena, muy fortuita. Igual yo con las acuarelas tengo un tema, porque no pinto como si fuesen acuarelas, pinto como si fuesen lápiz. Tengo esa manera, no sé por qué, como que nunca aprendí a pintar en acuarelas, lo hice más de autodidacta. Entonces, en vez de mezclar toda la pintura y dejar que se lleve, como que pongo el personaje, pinto solamente ese personaje y después voy y pinto. Entonces cuesta un montón integrarlo. Pero fui aprendiendo muchos, van a ir viendo, los distintos van a ir viendo cómo mejora el dibujo. No, yo creo que la acuarela te invita a jugar un montón, que es lo que me parece que a los niños les gusta, y el personaje que creamos también invita a eso. Es un personaje muy carismático, muy ocurrente, súper curioso, que creo que es lo que mueve a los niños. Entonces creo que en eso se pueden llegar a sentir cómodos con eso. Bueno, ¿y qué hay en tu futuro a nivel proyectos o deseos? Hablarme de la gripe. Bueno, primero continuar con el universo de Juanita. Me gustaría poder participar en eso, ver hasta dónde lo podemos llevar, hasta dónde puede crecer, y estudiar mucho para poder mejorar y presentar un mejor trabajo la siguiente vez. Me gustaría continuar mejorando no solo para Juanita, sino para futuras ilustraciones, ojalá para libros. ¿Me olvidé de algo, de preguntarte algo que quieras? No, yo de hecho creo que me decías algo y empezaba a contestar muchas cosas.
Yo me olvidé de contar que eso que mencionó Rodrigo recién, de que trabajamos con tu reloj, era una lámina por día, va WhatsApp con el coso, con el diseño y análisis, qué sé yo, y era como nos llegamos, pero cuando tuvieron las láminas hubo que maquetar. Yo me había olvidado de ese detalle, que era armar el libro. Y bueno, en eso me ayudó mi hijo menor, Martín, que lo tuve 2 días sentado ahí al lado mío. Me costó caro, no es que... Pero bueno, eso también. Bueno, y quería leer una cosita muy chiquita para cerrar y antes de darle paso a Anaí, que va a cantarnos 2 canciones muy lindas. Que es hay una escena en El Señor de los Anillos, en la primera película, donde Lady Galadriel le pregunta a Gandalf, no sé si la vieron, si no pueden ir a verla, ¿por qué eligió a Bilbo Bolsón para esa tarea que es llevar el anillo a Mordor? Entonces Lady Galadriel le pregunta por qué el mediano y Gandalf le contesta, voy a leer porque es muy lindo. No lo sé. Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal, pero eso no es lo que he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez porque tengo miedo y él me infunde coraje. A mí me pasa lo mismo con Juanita Encalada. Mi nombre es Anaí Maribán, soy cantora del pueblo mapuche y estoy agradecida de la invitación de Moni para ampliar este título, ¿no? Que está en Mapuzungún, y como antecede, digamos, las páginas de este cuento, en esa lengua se deposita un mundo. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de pensar en esa abuela contándole a Juanita Encalada los epeu, ¿no? Los famosos cuentos que representan ese lazo amoroso, familiar, sobre todo de la ternura infinita que es la posibilidad de tener abuelos. Entonces, el cuento dice que un hombre se encontró en el medio del lago remando y pescando, pero un viento le voló el remo y quedó a la deriva del lago. Empezó una tormenta y resulta que no tiene cómo volver a la orilla. En ese momento es donde empieza a hacerle un canto, un ruego a nuestros aliados, que son la naturaleza y en especial los walas, los patos. Entonces el hombre cantó: wala, 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 ye, wala, 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 ye, petuca, petuñala, petuca, petu, wala, wala, ye. Wala, 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 ye, petuca, peticala, etuca, wala, wala, ye. Y no se sabe cómo llegó hasta la orilla, fue el pato el que lo detuvo. Y Guangelén no es estrictamente lo que cuenta Moni en su cuento, pero se parece, porque yo escribí este canto con mi hermano, Nielo Maribán, pensando que el pueblo mapuche necesita luz, ¿no? Entonces, de todas las formas y deseos, este canto pide luz por arriba, por todos lados.
quieran comprar el libro, mi hijita va a estar atendiendo el kiosco acá, y Gusti va a ser el barman.